cómo vamos a hacer sus proyectos, todas esas cosas que tenemos en mente, que ya posiblemente lo tengan ustedes hasta presupuestado, y cómo van a sacarlo a producción, cómo hacerlo rápido. Sí, o sea, entre más rápido lo logren, pues mucho mejor el efecto pues para todos. Pero resulta que la velocidad va justamente en contravía con la parte pues de seguridad. ¿Cómo certificar esos cambios para poder pues, a producción? Mismo pues certificar cambios a producción pues es sin duda puede ser uno de los más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo como tal producción. Es sin duda ese entorno que no se puede caer, es ese entorno en el cual lo que sea que hagamos tiene que ser completamente seguro, que no generemos por querer hacer bien, porque siempre si vamos a hacer un cambio es porque queremos hacer algo que va a beneficiar. Ese cambio no nos traiga pues efectos adversos que no queremos que se vea pues presente reflejado pues entonces pues, cómo lograrlo, cómo hacerlo pues de una manera segura es prácticamente de lo que se va a tratar. Bueno, para los que no me conocen, pues en efecto múltiples certificaciones, muchos años, ya Calita digo más de 20 años y en realidad Calita 34, ya esas canas que tengo no son de gratis, muchos años pues desde la versión 5 pues de Oracle, en Oracle Colombia, en Oracle Ecuador, algunos años pues con la corporación y ya muchos años pues con todo más pues como los que vamos a ver particularmente pues en esta lámina. Todo esto pues es básicamente para servirles, para garantizarles a ustedes pues que todos los esfuerzos que hacemos. El tema es innovar. Bueno, hay miles de cosas y de hecho en las gráficas van a ir, o sea, esas gráficas que están allí justamente se crearon con el objeto de transmitir pues una analogía. También la que están viendo allí particularmente está representando a la base de datos y el brazo robótico somos nosotros que estamos básicamente haciendo cambios pues ahí en la base de datos. Y pues ven justamente que está allí como muchas piecitas, pues cada una de esas son algunas de las posibilidades de casos, de cosas particulares pues. Bueno, la realidad es que hay miles de opciones realmente pues por mejorar. Nosotros que estamos y ustedes particularmente pues operando pues les ayudamos como tal pues en ese proceso pues de innovación, más la realidad es que digamos lo que es digamos las posibilidades de mejora siempre van más rápido que la introducción de esas mejoras dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque justamente el proceso de cambio, el proceso de implementar las mejoras es un proceso que requiere ser certificado, requiere en efecto un proceso que asegure que todos los beneficios se den, pero que no haya ningún efecto adverso. Entonces, pues el resultado que es que no tengo margen de error. O sea, yo no me puedo equivocar. El día que me equivoque, puede pasarnos cosas como las que es reciente hablar de ese caso. ¿Recuerdan hace 2 años este parche que generó un lío a nivel mundial? Pues de hecho la mayor parada a nivel mundial fue por eso, por un pase a producción de un parche que se sacó para servidores de Windows. ¿Recuerdan que pararon hospitales, pararon aeropuertos? Bueno, en fin, fue tremendo pues el tema. Y bueno, cada uno tenemos seguramente nuestras propias historias de cosas que ocurrieron en producción que pudieron haber sido evitadas si se hubiera podido hacer justamente por un proceso de certificación. El punto es que la realidad nuestra es esa. Es decir, o sea, no podemos quitar esa realidad. O sea, es una verdad que queremos hacer las cosas, pero también es una realidad que hacer esa innovación que sea la que sea que queramos hacer, pues oye, que quiero colocarle ahí a mis aplicativos, que quiero colocar nuevos índices y quiero probarlos con índices invisibles, que quiero tener objetos JSON, que quiero hacer cifrado en mis table spaces, etcétera, etcétera. Y realmente son miles los etcétera. Aquí en este caso pues, le puse triple etcétera porque son muchísimos pues, las cosas pues, que podríamos hacer. Y cómo lograr particularmente pues hacer que realmente esos ejercicios que hacemos de que pasamos a una siguiente versión no solo sea un pasar a la siguiente versión, lo mínimo es eso, ¿no? Ya de hecho vimos en una mini lesson cómo hacer ese proceso de migración muy rápidamente, ¿no? O sea, ya sea entre versiones, digamos, entre plataformas diferentes o en la misma plataforma, pero subir pues, en el pero pues solo migrar no sirve, ¿cierto? Sirve en la medida que
adoptemos como tal qué son las mejoras que vienen particularmente pues, detrás para después de esa migración. Y eso particularmente cómo lograr hacer. Hay un protocolo que es el que los proponemos acá. Protocolo de literalmente riesgo cero. Ese es justamente pues el propósito pues de esta mini lección. Enseñarles este protocolo y verlo de manera práctica. Cómo particularmente pues llevarlo a cabo pues de una manera completamente pues práctica. Bueno, pues esto básicamente se trata de que este protocolo ustedes no adivinen. Es decir, se trata de que simulen. O sea, ¿cuál es la única manera que realmente la certificación sea riesgo cero? La única manera es que genuinamente probemos el futuro y la del presente, pero que lo probemos, que hagamos una simulación, pero que esa simulación sea real. O sea, yo corro un update por un lado, 100.000 updates en producción y corro un update en el de pruebas. Eso no me va a garantizar a mí nada, no me sirve pues para filtrar. La idea es lograr tener genuinamente un protocolo completo que me garantice que lo que sea adverso, que lo que sea inesperado lo encuentra. ¿Y cómo se logra particularmente pues esto? Teniendo este protocolo en el cual yo capture como tal lo que sea que esté pasando en producción, no tengo que inventármelo, sino que al contrario lo capturo, lo que sea que esté ahí, lo capturo. Luego, en otro entorno adecuado, tomo eso que capturé y lo repito. ¿Cuál es la pieza pues allí fundamental? En donde particularmente pues lo voy como tal pues a repetir. Ahora, ese repetir no basta, la idea es comparar, ¿cierto? O sea, que fruto pues de eso, esa comparación me dé como el resultado particularmente pues que queremos. Entonces, el esquema lo vemos ahí en la gráfica. Si comparamos particularmente pues con la gráfica anterior, aquí teníamos solo una base de datos y estamos moviendo pues allí las cosas. Mientras que aquí, como ven, tenemos justo ese ambiente espejo, ese ambiente, ese gemelo digital, como está pues en la lámina, en la cual yo muevo ese en el gemelo, muevo ese en ese entorno aislado, y como ven allí, no hay esas chispas que estamos pues inevitablemente generando en producción si lo hago directamente pues en producción, sino que esas chispas las tenemos es en el entorno particularmente pues de lo que es el entorno de pruebas. Es decir, de tal manera que ese entorno de pruebas sea el que me sirva a mí para obtener, para iterar, de hecho, porque es un proceso que puede ser iterativo, donde encuentro aquello inesperado, confirmo que lo esperado en efecto tenga los resultados que queremos, pero encuentro aquellas cosas pues inesperadas, las resuelvo antes de, y las resuelvo en total tranquilidad, porque es un sitio, eso es básicamente un ambiente completamente hecho para eso. Es un ambiente en el cual no estoy afectando para nada producción, lo que sea que ocurra allá, simplemente producción ni siquiera se va a enterar porque es completamente independiente como tal, pues entonces de producción. ¿Qué tecnologías utilizar y cómo particularmente esto se puede lograr? Es bien complejo, sin duda. O sea, estamos hablando, una de las cosas más complejas que hay es en realidad de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de mover pues piezas de un rompecabezas que es así de complejo como está en esta lámina. Miles de cosas, todas entrelazadas, y yo muevo por acá un hilo y es como una telaraña, ¿no? O sea, muevo por acá un hilo y eso tiene en efecto interrelación con muchas cosas. Cómo particularmente dentro de toda esa complejidad que significa esa interrelación entre aplicaciones, entre objetos, entre tecnologías, cómo particularmente pues lo podemos hacer. Entonces, por un lado, tenemos que involucrar tecnologías de replay que existen, que son muy poderosas pues en diferentes, de hecho, para Oracle, si tienen Enterprise, tenemos Real Application Testing. Si no tiene Enterprise, sino que tiene versión estándar, pues, tiene el Web-Based Factory también, que podemos ayudar pues con ello. Entornos heterogéneos donde haya integración, igual podemos utilizarle pues con esta tecnología pues después, si es ambiente en MySQL, el proxy SQL para que puedan replicar pues lo que está pasando en un lado, replicar pues en otro ambiente y probando. En fin, tecnologías de replicación existen, pero ¿cuál es el tema? Y es que ese protocolo que ya les mencioné acá, ese protocolo requiere de ese gemelo. O sea, sin el gemelo básicamente es tecnología que ¿dónde replica? O si van a replicar pues utilizando ambientes en los cuales les toca ponerse a generar un duplicate database del RMAN, pues significa que, oiga, para hacer cada prueba que ustedes hagan se van a demorar mínimo 4 o 5 horas y de ahí días y hasta semanas. O sea, la idea es que no sea, o sea, la semana anterior estábamos justamente con un cliente en el sector de comunicaciones, una base de datos 120 terabytes en 6 minutos, teníamos ya un ambiente listo para replicar. Eso es, de eso se trata, eso sí es realmente tener esa agilidad, o sea, si combinan esa agilidad de tener ambientes
listos para poder probar junto con tecnología de replicación, con tecnología para poder, digamos, hacer redundante pues, pasando en el ambiente productivo y poner en otro lado, ahí sí tenemos en efecto la ecuación completa, ahí sí en efecto el protocolo como tal, entonces pues no va, como tal pues entonces funciona. Entonces digamos, el rompecabezas, esa fórmula incluye como tal entonces de dos elementos, lo que es la tecnología para replicar y por otro lado la tecnología para poder proveer como tal pues el ambiente digamos aparte. ¿Qué tecnologías tienen para eso? En DiviFlash tienen también lo que es Active Data Guard y tienen también lo que es Multitenant. En el caso de Oracle Active Data Guard, ahí tienen lo que es el Snapshot Standby. ¿Ok? Y en el caso de Multitenant, pues estoy haciendo justamente una creación pues, de una pluggable database que es copia de otra pluggable database. Es decir, en ambos casos es rápido. Sin embargo, ¿cuál es el tema? O sea, vámonos a lo que es Active Data Guard con un Snapshot Standby. Si hacen eso, ¿qué es lo que ocurre? Y es que están temporalmente convirtiendo el standby, lo están convirtiendo a una base de datos de lectura y escritura. Y ese temporalmente hacerlo, pues significa que pues, están sin protección en ese momento. Al momento que hagan eso, pues naturalmente se interrumpió como tal pues, la protección. Estas pruebas se tratan no de probar 5 minutos ahorita para efectos de la prueba que vamos a hacer, pues en efecto 5 minutos, pero la práctica de esto es, oye, repliquen por lo menos un día de operaciones, porque realmente tengan certeza pues de que realmente están probando absolutamente todo, ¿no? Es decir, y pues, oye, un día pues significa tener el standby durante todo un día parado, que estaba aplicando cosas pues de lo que se aplicó pues en el pasado, y no solo de que está detenida pues la sincronización pues con producción, sino que luego toca otra vez restablecer el servicio como antes. Entonces toca hacer un flashback database al punto en el cual se detuvo pues, la replicación, va a aplicar todos los archives que dejaron pues, de aplicarse y resincronizar con producción. Todo eso lleva tiempo y generalmente pues, o sea, es literal estar haciendo pruebas en un entorno que es un entorno productivo, porque mi standby, el que sirve para disaster recovery, pues simplemente está cumpliendo ya una función justo de disaster recovery. Si estoy utilizando para otra cosa, pues de ley, que significa que no estoy en efecto con una protección ante desastres pues, de ese instante. En el caso de Multitenant es una tecnología estupenda, ciertamente muy parecido a DiviFlash Copy, es súper rápido pues para crear pues, los ambientes, o sea, crear una copia pues, de plugins, en el caso de DiviFlash Copy lo hace de todo, pues, más el punto que es, y es que Multitenant es tecnología para producción, o sea, ustedes cogen y crean, en efecto, create, plugable, database, copy, de, bla, 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 ¿y dónde lo está haciendo? Lo está haciendo en producción justamente. Y pues sin duda, o sea, hacer pruebas en la infraestructura productiva, pues por concepto no es ciertamente adecuado, ¿no? O sea, justamente estamos hablando de certificar para evitar afectar producción. Además de que es limitado, ¿no? O sea, ahí estoy creando el clon, pero oye, ¿qué tal si la prueba es que yo quiero probar la implicación de un parche a la base de datos o la migración de la base de datos? En fin, cosas que son externas como tal pues a la base de datos, porque simplemente pues la plugable no puedo solo aplicar el parche al plugable, ¿no? Tengo que aplicarlo para sí, con DiviFlash Copy sí tienen ustedes el concepto perfecto, en el cual tienen efectivamente minutos, segundos, tienen el ambiente perfecto, completamente aislado, sin interrumpir como tal la protección, disaster recovery sigue operando de manera pues totalmente transparente. El punto es, sea como sea, la ecuación tiene que ser completa. Es decir, o sea, que ustedes contemplen tanto el uso pues de la tecnología de replicación como contemplen también el ambiente pues se va pues a replicar. Donde vamos a integrar aquí dos tecnologías. Vamos a utilizar Oracle Database Replay, es decir, RAT, Real Application Testing, junto con DiviFlash Copy 6. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a capturar, en efecto empezamos por capturar temas de producción. Luego vamos a crear como tal ese nuevo ambiente en el cual vamos a repetir lo que hemos capturado. En ese nuevo ambiente vamos a hacer un cambio. En este caso, se supone que vamos a hacer un cambio de crear un nuevo índice. Necesito medir las consecuencias de eso. Ustedes saben que un índice va a beneficiar las consultas, pero va a perjudicar lo que es la parte de modificación. Y necesitamos saber, oye, a ver, o sea, qué tanto bien está pues, la cosa. O sea, el pago que tengo pues hacia la parte de ML es poquito y prefiero pues privilegiar las consultas, pero eso solo puedo saber a 100, ¿cierto? Entonces, muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Pero eso extrapólenlo a lo que sea. Cualquier cosa puede ser probada en un ambiente alterno, en la cual lo van a utilizar para lo que sea.
De ahí vamos, sobre ese ambiente una vez hecho el cambio, vamos a aplicar la carga de lo que hemos capturado pues, de producción y vamos a comparar. Y pues este es un proceso iterativo, ¿no? Entre es que comparamos y esa comparación nos indicará si estoy listo para hacer el cambio de producción o si al contrario tengo algo más que mirar antes de poner pues, en producción. De eso mismo se trata, de que en ese ambiente ustedes se encuentren como tal eso que se necesita, eso que no queremos encontrarme en producción, sino que lo quiero tener pues, en ese ambiente. Para ello, pues acá tenemos pues, un video pues, pregrabado, en la cual entonces les presento nuestro ambiente. Estamos administrando a través del Cloud Control pues, la tecnología. Tenemos básicamente una base de datos, pues, que es justamente ITC1, que tiene otra base de datos que es el standby, su standby, ¿no? ITC2, y que están replicados a través de DB Flash Copy. O sea, ITC2 es un standby que administra DB Flash Copy y todo lo que pasa en ITC1 se replica hacia el segundo entorno de ITC2. Muy bien, entonces, perfecto, vamos entonces a utilizar el Database Reply. Entonces, para eso se van a Performance, ven allí justamente el Database Reply acá. Le damos clic. Entonces, muy bien, llegamos pues a la opción pues del Database Reply. Muy bien, entonces vamos a crear justamente una captura. Entonces, lo primero que nos saca, y bueno, de hecho aquí para atrás, donde justo acá nos muestra lo que es digamos, los procesos, ¿no? O sea, por concepto es algo complejo de hacer, ¿ok? Entonces, por concepto es un proceso que involucra múltiples etapas. Capturar, mover lo que capturé, crear el ambiente, preprocesar el ambiente y luego comparar, ¿ok? Entonces, eso es particularmente lo que es. Entonces, lo primero empezamos por capturar, ¿ok? Entonces, lo primero nos pregunta, o sea, nos saca como, oye, ¿cuáles son los prerequisitos para esto? Espacio en disco, tener la capacidad de poder tener el ambiente exacto, pues, de lo que estaba en producción al momento, pues, que hice la captura. Entre más idéntico sea, pues, justamente, pues, mejor va a ser los resultados. ¿Ok? Seleccionamos la base de datos de la cual vamos a hacer la captura, entonces sabemos que es ITC1, ¿ok? Le damos un nombre, captura, carga de producción, seleccionamos Target Database, ITC1, que es justamente la base de datos pues, productiva, le damos pues, las credenciales que correspondan pues, a dicha base de datos, tanto de la base de datos como del sistema operativo. Seleccionamos el directorio, aquí estamos seleccionando el directorio en la cual va a quedar depositada pues, la información de esa captura, ¿no? O sea, todo lo que pase lo va a estar allí pues, almacenando. Y lo que está almacenando es, digamos, todas las operaciones que están ocurriendo en el sistema, es decir, todos estos DMLs y SQLs también. Tanto la parte de cambio como la parte de consulta, absolutamente todo está incluido, ¿no? También DDL, ¿no? Que crearon un usuario, también el pues, lo va a estar allí pues dentro. Seleccionamos en este caso además un filtro. Fíjense que el filtro acá yo lo cambié para que fuera de excluir a incluir, ¿ok? Entonces ese filtro está incluyendo todo lo que ocurra solo en la PDB1. Entonces selecciono Plugable Database PDB1, entonces está en versión 21, así que ya es solo arquitectura Plugable. Entonces selecciono todo lo que esté pasando y voy a capturar por 5 minutos pues la carga. ¿Ok? Perfecto. Entonces dejamos pues en efecto corriendo, que ya básicamente se activa pues este schedule. ¿Ok? Refrescamos y está en progress, ¿ok? Y vemos que desde las 12:01:38 está haciendo pues el proceso de captura. Y ahora me conecto a mi ambiente productivo, el CPDB1, y aquí voy a hacer entonces pues unos procesos de cambio sobre esta tabla, ¿no? Entonces la tabla test table, ¿ok? Vamos a eliminar pues la data pues de dicha tabla, empezamos por ello, hacemos un truncate pues de la tabla, ¿ok? De hecho truncate. Y ahora cargamos esta tabla, en este momento no tiene índices, ¿ok? Entonces, ponemos un pequeño bloque PLSQL que toma, inserta sobre el bloque y además luego hace una consulta. Es decir, digamos, no pensemos en que la programación, digamos, si tiene un objeto en particular. En este momento lo que tiene el objeto es probar el concepto de que hay cosas que están pasando en producción y automáticamente ese proceso de captura se está completamente, las está tomando, lo que sea que esté ocurriendo, y claro, aquí lo hago visible meramente para objeto demostrativo, porque en la práctica ustedes no tienen esa visibilidad, lo que tienen es lo que está atrás, corriendo pues su proceso de captura, que lo que sea, está allí particularmente pues siendo capturado, y eso es justamente pues lo que queremos, solo que aquí para hacer demostrativo pues, muy bien, se manda pues este insert y select correspondiente. Muy bien, vemos pues el proceso de captura, sigue corriendo,
él va a ir pues ahí, voy aquí a avanzar 30 segundos, ok, para pues ir más rápido pues en esto, perfecto. Me voy acá a ver lo que está pasando, pues sigue haciendo, sigamos avanzando, hacemos 30 segundos más, perfecto. Y bueno, lleva, obviamente esto son 5 minutos, no vamos a demorar 5 minutos viendo ahí la pantalla de esto. Entonces vamos a ir avanzando, ahí ya terminó, como vieron justamente Capture en Time 12:06, exactamente pues los 5 minutos. Sin embargo, no es que termina en forma inmediata, si ven que dice running todavía el estado del proceso, aunque el reply como tal, perdón, el Capture ya terminó, hay otros procesos más en efecto que se demoran pues hacer, como temas de la WR, ya está en su cierre, y si ya realmente pues terminó, perfecto. Y ahora pues ya digamos tengo pues digamos, tengo ya lo que es capturado, lo que pasó en producción. El siguiente punto es crear ese ambiente, ¿sí?, para replicar lo que acabo de capturar, ¿ok? Y ahí está esa ecuación que yo les mencionaba, que ustedes pueden utilizar un snapshot standby, o pueden utilizar multitenant, puedes crear un plugable, o utilizar DB Class Copy. En este caso, pues estamos utilizando tecnología pues, DB Class Copy, que es la mejor para este tipo de cosas, como iba también para Disaster Recovery. Entonces voy a crear pues una flashback copy y lo tomo aquí, oye, el start time fue 12:01:45, ok, entonces le indico pues en la flashback copy, oye, quiero la información a las 0:01:45, ok, y el resultado que va a tener pues un nuevo ambiente de pruebas, y en este caso es para probar las consecuencias de adicionar pues un nuevo índice. Vamos a llamar a esta base de datos QA, le damos el password pues correspondiente, le indicamos que sea una base de datos tipo read-write, vamos a hacerle cambios pues del mismo reply, de hecho le va a hacer los cambios, se lanza pues el proceso de creación, ok, ahí ya va el 80%, es decir 96% y finalmente 100%. Y como vemos, fíjense cuánto se demoró, ¿no? 3 minutos 18 segundos, o sea, de eso mismo se trata. O sea, ahí sí tenemos la ecuación completa, es decir, de poder obtener lo que sea que necesitemos, pero así, rápido, o sea, veloz. Ahí sí realmente se agiliza, ahí sí realmente hace que todas las tecnologías, sea la que ustedes sea su favorita, para hacer procesos de poder replicar el cambio, que ustedes lo puedan justamente realmente utilizar y acelerar la innovación, porque el objeto de todo esto es que ustedes tengan esa capacidad de innovación, de poder cualquier proyecto sacarlo más rápidamente. Y esto justamente pues lo que estamos facilitando a través pues, de DB Class Copy. 3 minutos y 18 segundos ya tengo un ambiente exacto al punto en el tiempo en el cual le pedí. A la hora, minuto y segundo, exactamente a la cual pues se comenzó pues la captura. Lo siguiente que es, pues hay que informarle al Cloud Control de que, oiga, tengo una nueva base de datos, sí, esa base de datos QA, entonces hacemos el proceso de descubrimiento en el otro servidor donde se hizo pues la creación de la flash copy, el OCM19C2, ok, descubrimos pues la base de datos QA, si le llamé, pues, Container Database, pues, 21, le damos pues, testeamos pues, la conexión contra la base de datos que recién acabamos de crear, ok, hacemos next, salvamos pues el destino correspondiente y con eso listo. Ya tenemos pues dentro del Cloud Control, ya tenemos integrada pues esta nueva base de datos que acabo particularmente de crear. Entonces el siguiente punto ahora, ¿cuál es? Vamos a otra vez a volver al Database Reply y ahora vamos a hacer el proceso de copiar. Recordemos justamente de que el proceso de captura se hizo en un servidor, pero la replicación lo voy a hacer en otro servidor. Entonces tenemos que copiar justamente pues esos datos que capturó, copiarlos por el otro lado. Entonces, dentro del mismo Database Reply está justamente el wizard para ello. Estamos indicando aquí hacia qué directorio en el servidor 2 voy a copiar esos cambios. Ok, los tenemos pues allí, listo. Ya hice entonces con eso el proceso de copiar pues Simón. Ahora me conecto. ¿Qué hice acá? Fíjense que aquí teníamos en el SQL Developer, que es la herramienta que estamos utilizando acá para hacer monitoreo y cambios. Tengo otra ventana que es sobre QA. QA es la base de datos que acabo prácticamente de crear. Y sobre la misma, pues, vamos a hacer los cambios pues, correspondientes. Este es el nuevo ambiente pues, de pruebas. ¿Ok? Es decir, donde vamos a probar, pues, en este ambiente, cuáles son las consecuencias del índice. ¿Ok? Entonces, validamos que el objeto exista. Ahí lo tenemos. Se lo fila después del truncate. ¿Ok? Y creamos ahora el índice nuevo que queremos testear. Entonces, create unique index sobre la tabla, el ID. Perfecto. Ya tenemos el ambiente con el cambio hecho. Eso extrapólenlo a lo que sea. Aquí lo hice simple, pues, como una creación de un índice. Es lo que ustedes quieran. Que queremos cifrar un table space,
que queremos colocar nuevos objetos, que queremos probar la IA y crear objetos, crear vectores pues, para poder hacer búsquedas inteligentes en la base de datos. Lo que sea que ustedes vayan a hacer, incluido migraciones, incluido parches, cualquier cosa pues lo podemos hacer allí. Y luego ya viene la siguiente parte, replicar. ¿Ok? Para replicar, yo necesito hacer primero un preprocesamiento. Hecho para aquí y para atrás, permítanme para mostrarles. Aquí estaba haciéndose la creación pues, del índice. ¿Ok? Entonces vienen acá y viene esta parte preprocesamiento de reply task. Viene esta parte pues, del preprocesamiento. Entonces, bueno, acá estamos seleccionando a dónde voy a hacer pues, justamente pues, el proceso de reply. Es decir, el proceso de reply es un QA pues, de creación pues, de un nuevo índice. ¿Ok? Lo voy a hacer, me indica dónde lo va a hacer, pues en el QA, justamente los datos que acabamos partiendo después de crear. El nombre, pues tenemos que cambiarlo, ya habíamos dicho eso ahí varias veces. Entonces, aquí viene justamente, les muestro a ustedes cuáles son las tareas a realizar. Lo primero es preparar el ambiente de testing, ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces, todo eso justamente es lo que escribe acá, pues, para acá configurar la base de datos, pues, como menciona acá, pues, pueden utilizar para ello pues, diferentes tecnologías. En este caso es DBFlashCopy, pues la mejor y la limpia. ¿Ok? Luego viene prepararse para el reply, que viene ese proceso de ¿qué? De hacer el pre-process. ¿Ok? Porque el preprocesamiento es o sea, eso se hace, el preprocesamiento se hace necesariamente en el home sobre el cual voy a hacer el cambio. O sea, supongan que yo estoy migrando, por ejemplo, de versión 19 a versión 21 y quiero probar particularmente ese cambio. Entonces yo tengo que necesariamente preprocesar esos archivos que se pasaron pues del ambiente productivo que estaba en 19 hacia la versión 21. Este momento pues estamos haciendo el preprocesamiento. ¿Ok? Nos va a preguntar pues dónde están esos objetos que queremos hacer el preprocesamiento. Le damos pues las credenciales correspondientes a nivel pues, del servidor y base de datos. Hacemos un usuario system, testeamos, perfecto, y se puede conectar con Cuba. Next, se nos va llevando pues paso a paso. ¿Ok? Nos pregunta pues el directorio, pero sabemos que se había copiado a DB-Replay, está ahora con DB-Replay. ¿Ok? Cuando queremos ejecutar, inmediatamente submit y pide. Ya está pues allí, como ven, se lanzó pues este job internamente, esperamos pues a que termine y continuamos con lo siguiente, que es que hacer el reply. El reply de la carga ya está preprocesada, ahora podemos hacer el reply sobre ese ambiente que ya tenemos listito para poder hacer la replicación. Entonces, lo siguiente justamente es hacer la replicación. Eso está preguntando dónde está la carga. La carga en el directorio que acabamos de ver, ¿no? Lo siguiente es cómo me voy a conectar, porque lo que va a pasar acá es que hay un conjunto de procesos que van a repetir lo que ocurrió a partir de producción. Esos clientes, ¿cómo se van a conectar contra QA? Indicamos que hay diferentes maneras. Aquí estamos eligiendo un TNSN. Yo ya había previamente creado este QA PDB1 que equivale al servicio de la PDB justamente que está dentro de esa base de datos. La PDB se llama PDB1 y la base se llama QA. Entonces, DBFlashCopy crea justamente un servicio que es la suma de los dos QA PDB1. Y ahí pues utilizamos con ese. Nos preguntan los parámetros. Aquí lo dejamos todo pues por defecto, pero hay parámetros justamente para poder controlar cómo prácticamente se hace ese reply. Puedo decirle que vaya tan rápido como pueda, pues, o puedo decirle no vaya exactamente pues en el mismo orden, o puedo decirle no, sabe que el servidor alterno es un nuevo servidor que tiene más capacidad. Yo estoy probando, por ejemplo, una migración de cambio de servidor. Quiero testearlo, pues, que si responde más rápido, entonces le mando para que sea más rápido, pues, que el servidor mismo productivo, o lo contrario también puede ser cierto. ¿Ok? Bueno, otros parámetros más allí, todos los dejamos allí, pues, por default. Los siguientes son los clientes, esos clientes que van a repetir justamente, pues, las operaciones del ambiente productivo, pues, son esos procesos, pues, en el sistema que vemos acá. Él me dice cuántos, en este caso me está estimando que basta con uno. En general, la regla es alrededor de 25 por cada uno, o sea, de 25 usuarios por cada uno pues, de estos procesos. Y lo recomendado es que esos procesos estén corriendo no en el servidor mismo donde voy a hacer la prueba, porque ahí estoy mezclando como tal la carga del cliente y del servidor. ¿Okay? Entonces, lo recomendable es que el que esté ejerciendo el trabajo de cliente, ese cliente, sea otro servidor para que la carga propia del cliente como tal quede en otro servidor y no se vea ahí mezclada esas dos cosas. Para efectos ilustrativos, yo acá lo estoy haciendo en el mismo servidor, ¿okay? El mismo servidor donde está
la base de datos que cree. Pero como les indico, los recomendados no es eso. ¿Ok? Entonces seleccionamos pues el servidor, que es el mismo donde quedó la base de datos QA, ¿ok? Que es OCM19C2, ¿ok? Le damos las credenciales correspondientes, cuál es el home de la base de datos donde va a estar el cliente, el directorio donde va a ser el reply, el DB reply, ¿ok? En lo siguiente pues ya activar esos procesos pues como tal. Aquí los configuré, aquí ya los levantan Start Clients, ¿ok? Levanta los procesos y esos procesos se van a quedar en step, ¿ok? Yo puedo hacerlo a mano, de hecho yo mando WRC y levanto pues los clientes correspondientes. Listo, ahí ya está. Levantaron pues exitosamente, perfecto. Siguiente paso entonces ya es submit y ya es, o sea, ahí ya es esperar que repita, ¿ok? Ya está el reply pues en efecto corriendo, le indico pues 35 minutos, acá voy a acelerar pues el paso. Bueno, acá particularmente que tenemos acá, entonces vemos allí que están esos 100.000 filas ya, o sea, pero 100.000 justamente insertamos y miren acá pues la diferencia pues en performance, ¿no? O sea, vemos acá la captura y el reply. O sea, como vemos hay una diferencia enorme, pues en efecto en captura se demoró muchísimo más que en el reply, es decir, el índice en efecto pues nos beneficia. ¿Ok? Entonces, eso es una comparación pues en general. Ahora, aquí está mostrándonos, digamos, un análisis, digamos, global, pero yo puedo entrar a un análisis como tal, pues detallado, particularmente a través de los reportes de comparación. Ahí ya terminó, entro a reportes, hay múltiples reportes que me sirven pues para comparar. Acá vemos justamente pues lo que es justo en tiempos. Entonces, fíjense, en la captura, 1 minuto 44 segundos. Pero en el reply demoró 21 segundos. Está clarísimo que fue una bala, pues, comparado lo que pasó en producción, pues mucho más rápido hacerlo, pues, en el reply. Vemos que no hubo fallas, ¿ok? Pero eso es parte de lo que también él nos muestra en esa comparación. ¿Y qué fallas? Pues, cosas del corte de errores, por supuesto, lo va a mostrar, pero también cosas que haya divergencia, por ejemplo, en uno actualizó 5 registros y en el otro actualizó 10. Ese tipo de cosas necesito, obviamente, pues, enterarme, ¿no? Entonces, saber si hay un efecto inesperado de un comportamiento distinto, pues, de mi aplicativo. Vamos a comparar también, pues, los reportes AWR para ver justo cosas como, por ejemplo, eventos. ¿Qué eventos de espera hubo en un lado? ¿Qué eventos de espera hubo en el otro? En este caso, el log file para el write, pues, lo hubo, pues, en ambos lados. Okay, nos vamos a nivel de sentencias SQL, los SQL estaban corriendo y vemos allí pues las diferencias ya a nivel específico pues de los SQLs que estaban particularmente corriendo. Estaban corriendo ese insert, ese for loop que estaba allí pues, y vemos allí que el insert, vemos acá la línea del insert, el insert fue un 20% más caro y es lógico, ¿no? O sea, antes se estaba insertando solo en la tabla, ahora inserta en la tabla y el índice, ¿cierto? El insert fue más caro. Pero en cambio, el que tenemos acá en Declare, ese es el for, ese es el PLC pues completo. Y como vemos, este fue un 25% pues menor. Y lo que es el select fue un 70%, el primero que está ahí es el select, un 70% mejor. Entonces, el global, como vemos, pues nos da justamente pues como consecuencia pues ese resultado justamente pues que queríamos, donde tenemos generalmente una mejora. Lo importante es que nos permite lo que sea que haya ocurrido, nos permite como tal entonces pues encontrarlo. Hemos aprendido entonces pues cómo integrar las dos tecnologías, Database Reply con DB Plus Copy. Pueden hacerlo como les digo, la integración con lo que sea. El punto es que queden ustedes con los conocimientos de cómo utilizar un proceso, un protocolo de certificación exacto, donde ustedes genuinamente están obteniendo una respuesta completa que les permite a ustedes obtener al 100% y muy rápidamente la respuesta que necesitan para que esa innovación, para que esos cambios, para que esos proyectos que tengan generalmente salgan a producción muchísimo más rápido. La idea es que la innovación como tal no sea enemigo de la estabilidad. Y la forma justamente como vieron es a través de utilizar tecnologías que les ayuden como tal pues dentro de ese proceso. La fórmula funciona, pero sí, en efecto es una fórmula compleja que involucra la operación y la integración de múltiples tecnologías, ya sea de RAG, ya sea de Quest-Based Factory o ya sea de Proxy SQL para MySQL. Lo que vieron justamente de una Flash Copy para Oracle, también existe la tecnología de Flash Copy para MySQL, en la cual de igual manera ambientes MySQL también son ambientes que no queremos que se caigan. La misma necesidad y en todo el entorno todos dependemos en efecto pues, de los datos
La idea es acelerar todos los procesos de modernización, sea lo que para usted sea modernización, sea lo que sea que tenga pues en su línea de proyectos para este año, pues que ustedes empiecen sabiendo que, oiga, yo puedo acelerar ese puesta en producción y puedo hacer que logre esos resultados que tengo esperado, lo puedo lograr pues de una manera muchísimo más rápida. Bueno, en fin, para la próxima les ofrezco, posiblemente vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial. Muy bien, esto es pues, muchísimas gracias. Pasamos entonces pues, a la sección de preguntas. Bueno, empecemos con la última pregunta que obviamente no ha sido respondida todavía. El Cloud Control tiene que ver la base de datos de producción y la evacúa, pero a veces las redes entre ellas no se ven. Es natural que en un ambiente productivo y en el de QA, en algunas organizaciones, por temas de seguridad o normativas internas, no lo estén o no lo permitan. DB Flash Copy te permite a ti generar múltiples copias, ¿no? Podrías crear una copia para que estimules tu ambiente productivo, capturas en una copia y en la otra o en la misma haces el cambio, haces el copia y el replay en la misma copia simulando tu antes y tu después. Sí, también de hecho pueden hacer cosas del corte siguiente y ese directorio, así no haya comunicación, ustedes pueden tener entonces en ese caso múltiples Cloud Control, ¿no? En la cual lo que hacen es que el proceso de captura lo hacen con un Cloud Control, copian manualmente el directorio donde hicieron la captura, por el medio que sea, lo copian pues al sitio pues donde ustedes van a hacer la replicación y utilizan el Cloud Control de este otro sitio, ¿ok? Para hacer lo que es el proceso de replicación. No tiene que ser todo, en efecto, en el mismo Cloud Control. Es bastante común que sí, Cloud Control, de hecho, para manejo, digamos, de ambientes seguros, tiene cosas de las cuales, por ejemplo, se configura como tal pues las comunicaciones a través de enlaces completamente seguros, protegidos a través de llaves SSH. Entonces no tiene que haber comunicación directa pues entre el uno. Bueno, comunicación sí, pero me refiero a comunicación que no sea, que permita que alguien que esté en producción llegue al sitio interno de forma directa. Tiene que seguir todo el proceso de llaves seguras de SSH, como lo que utilizan ustedes en la nube, por ejemplo, para acceder a la nube, que aunque esté ahí en un entorno público, no cualquiera se puede conectar, que todo un protocolo de seguridad para acceder. Similar pueden hacer acá. Hay una pregunta de licenciamiento. Cuando se trata de una copia que incluye en el cloud, me imagino que habla de Oracle Cloud o cualquier cloud, ¿no? ¿Qué pasa con las licencias teniendo otra base de datos? ¿Se necesita otra licencia de la base de datos o cubre el licenciamiento normal? Usted adquiere el provisión. Esto es indistinto de qué cloud tenga o si es on-premise o si está en cloud, ¿no? El tratamiento es exactamente parecido. Usted adquiere el provisionamiento de los recursos con las licencias que tiene para la base de datos que tiene ahí. 2 core, 4 core, 8 core, lo que sea. Y lo tienen para esa base de datos. Al crear ustedes las copias adicionales, estas comparten la capacidad y el licenciamiento que ya existe en esa máquina. Entonces, no es que tiene que pagar licencia adicional, sino que está compartida por la que ya adquirió, por la máquina virtual o por la máquina que compró. Sí, adición a esto, es importante de todos estos temas que lo vean en detalle justo con el equipo comercial que conoce todas las normas de licenciamiento adecuadamente y que lo haga pues de forma, digamos, completamente segura, para usted. Pero sí, en general, el licenciamiento de Oracle no es por base de datos, eso por procesadores o por usuarios. Entonces, por eso, aunque no tenga otras copias, pues no va, en efecto, pues, a tener esa afectación en el licenciamiento. ¿Qué ocurre si durante el proceso de captura se ejecuta un paquete y no ha finalizado durante el tiempo de captura? Se le respondió, el sistema proporciona únicamente información del tiempo en que se capturó. Tú hablabas de 5 minutos y él habla de que si su procedimiento toma 10 minutos, ¿no? El proceso de captura va a capturar los 5 minutos. Por lo tanto, es necesario, definir previamente de manera adecuada el parámetro objetivo de la prueba, ¿no? Que fue lo que se respondió. Bueno, una muy buena pregunta, porque inevitablemente es un ambiente productivo, nunca para, ¿no? Y en cambio estamos hablando de que el proceso de captura sí va a parar. Sea que uno esté recolectando 5 minutos o que esté recolectando un día entero, el momento que pare, necesariamente hay cosas que están ocurriendo, eso es un hecho. Básicamente, ¿qué va a ocurrir?
es que él aplica hasta el momento que corresponda, ¿sí? Hasta el momento prácticamente que terminó pues, la captura correspondiente. ¿Y qué queda hecho? Lo que haya hecho commit, ¿sí? Lo que no haya hecho commit naturalmente, ni siquiera de hecho se intenta. O sea, literal, ni siquiera lo intenta. Es decir, ahí en estos logs queda en efecto lo que haya hecho commit. También, de hecho, la misma pregunta en realidad aplica para el comienzo. O sea, así como hay preguntas para el fin, también está el comienzo. O sea, cuando uno comienza a capturar en producción, oye, ya hay usuarios conectados. ¿Sí? O sea, transacciones a medias, entonces, o sea, comienza a capturar de acá y resulta que yo llevo media transacción y luego la otra media, no va a pasar así. Él lo que hace es, como él captura, o sea, parte de los eventos que captura es la conexión. ¿Sí? Entonces, lo que, si bien es cierto, sí va a registrar en sus logs lo que esté ocurriendo de ahí en adelante, pero él va tal cual a replicar las conexiones. Como las conexiones, digamos, no es un evento que ocurrió después de, sino antes de, en la práctica, eso no se va a repetir. Aunque queda en los logs, pero eso, y de hecho ustedes lo van a ver, si miran en los logs de lo que él capturó, en efecto está la información de lo que se está haciendo. Pero eso en la práctica no lo va a aplicar del otro lado, porque sería en efecto inconsistente. O sea, estaría aplicando media transacción, porque podría conducir a resultados pues, inesperados. Lo ideal, de hecho, si uno quiere tener una total certeza de todo, o sea, absolutamente de todo, lo ideal sería que paráramos producción, pero por supuesto eso no lo podemos hacer. O sea, en la literatura, de hecho, de Oracle van a ver como que hoy haga shutdown de producción y comience la captura. Eso no va a pasar. O sea, no vamos a parar producción para hacer la captura. Entonces, más es conocer qué pasa, ¿no? En el inicio y el final. Entonces, vamos a tener, pues, de lo que inició, las nuevas sesiones. Eso es lo que vamos a tener. Las nuevas conexiones, todo lo que hagan se van, pues, a replicar y al finalizar, pues, aquello que haya hecho commit va a quedar, pero aquello que no haya hecho commit, pues, ni siquiera lo intenta. ¿Sí? Porque no ha hecho commit. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Esta herramienta solo está disponible con Oracle Enterprise o también estándar? Sí, con estándar también. Sobre eso justamente lo que había mencionado es que hay diferentes, ¿vale? Aquí bueno, reply no, pues. Mira, Flash copy sí. O sea, lo que es RAD en efecto es para clientes Enterprise. Los que no tengan Enterprise pues tienen efecto con Quest. Tenemos justamente una solución también para ustedes para poder hacer el reply. DB Flash Copy soporta los dos, ¿no? O sea, Flash Copy tanto Enterprise como estándar, o sea, lo que vieron de crear la Flashback Copy no está limitado pues a una plataforma ni a una versión pues de base de datos, de versión 10 hacia adelante lo pueden hacer cosas como las que vieron pues acá. De tal manera que ahí no hay limitante pues alguno. Pero sí, en efecto, RAD, Real Application Testing, que es lo que utilizamos durante la demostración, eso sí, en efecto, es estrictamente pues de la versión Enterprise, lo pueden utilizar aquellos que tengan, pero no está limitado. Recuerden que hay otras opciones pues en el mercado pues y puede ser también es una solución muy buena que también puede utilizar para estos mismos fines. Ya dice, al replicar la carga afecta el entorno de producción, me imagino que se refiere al proceso de captura. No, para nada, ni lo ve. O sea, el proceso de captura como tal, el proceso de captura sí, o sea, ese tiene, o sea, hay que considerar o sea, entre el 12 y el 5% aproximadamente. El proceso de captura sí tiene un costo ciertamente pues, para producción. No suele ser eso igual un impacto porque es completamente asincrónico. Lo que tengo es más uso de CPU, pero no estoy, o sea, no es que mis transacciones van a demorarse un 2 o un 5% más, porque lo que estoy es básicamente de manera sincrónica como tal, capturando cosas, ¿no? Entonces esa sincronía hace que no, mis tiempos de respuesta sean lo mismo, pero sí voy a ver un poco más de consumo pues, de CPU. Y el proceso de aplicación, pues nada, eso se está haciendo en un ambiente aislado, ¿no? Justo de eso se trata lo que vimos, ¿no? Es otro servidor y ese otro servidor, pues simplemente es otro servidor, ¿no? Producción no se entera de siquiera de lo que estamos haciendo ahí. Ok, ¿se puede levantar la copia en otra infraestructura diferente pero con las mismas características? Bueno, esto tiene varias respuestas a esta pregunta. Nosotros tenemos varias tecnologías, tenemos DB Flash Copy, normalmente funciona para ambientes homogéneos, pero también funciona en ciertos ambientes heterogéneos.
por ejemplo, entre IX y Solaris, Spark, o entre Windows y Linux, o entre Linux y Solaris Intel, un cierto ambiente heterogéneo. También tenemos DB Flash Copy Cross Platform y también tenemos DB Flash Copy Migration. Entonces, todas estas tecnologías te pueden a ti crear tu Flash Copy o tu copia, como lo mencionas, incluso en una plataforma diferente, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, se puede levantar la copia en una infraestructura o incluso en una plataforma diferente y hacer las pruebas que tú dices, porque a lo mejor lo que quieres es testear cómo se comporta tu base de datos en otra plataforma. Quieres salir de Solaris y te quieres ir a la nube, a Linux, por ejemplo. No sé, Martín, si quieres aportar un poco más. Sí, es tal cual, Mario, lo que has comentado. O sea, es multiplataforma, multiversión. La que vieron DB Flash Copy es misma plataforma, misma versión, y en efecto hay un conjunto de plataformas que son compatibles. Básicamente es el concepto de Indian Format, hay plataformas donde es incompatible. Pero tenemos otra tecnología, no fue la que se mostró en esta presentación, que es Cross-Platform o Flash y DB Flash Migration. El uno es para migraciones entre plataformas distintas y el otro para manejo de ambientes alternos entre plataformas diferentes. Ambas están pues disponibles y pues como vieron con Cloud Control ustedes integran ambientes de lo que sea, ¿no? Simplemente es presentarle la Flash Copy que se haya generado, en el caso de Cross Platform la X Flash Copy para una plataforma diferente, en una versión incluso diferente y replica tal cual como lo que quiera. Bueno, muchísimas gracias pues por tu participación pues el día de hoy.